gravísimo. Y nunca ocurrió que un presidente de la nación llame a incumplir la ley. En este caso, la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires, pero llama a incumplir la ley. La verdad que no soy abogado, no sé dentro de qué figura jurídica se encuadra, pero no pasó nunca. Lo que sí queda claro es que el que juró cumplir la Constitución Nacional no lo está haciendo. Bueno, la verdad es que es difícil de entenderlo al gobernador Kicillof, al menos cuando hace este tipo de declaraciones. La verdad es que criminal nos parece, en tal caso, bajo la definición que entendemos que él tiene de acto criminal para una cuestión económica, es lo que han hecho con Argentina durante tantos años en materia económica, que la han destruido. Y la verdad es que lo único que estamos haciendo es intentando corregir el desastre que nos han dejado en la Argentina. Así que sí, efectivamente esto ha sido un acto criminal, los que lo han cometido han sido ellos. Quiero decirles algo. Yo tengo claro que 7 de 10 argentinos la están pasando peor. Yo lo tengo claro. Sé que la gente también lo tiene claro. Pero también es cierto que cuando nosotros llegamos al gobierno, el 20% de los argentinos creíamos que podíamos mejorar hacia adelante. En enero ese número saltó a 30, en febrero saltó a 42 y después del discurso de la apertura de la Asamblea Legislativa saltó a 47. Y además, hay algo importante, 7 de 10 argentinos están convencidos que vamos a bajar la inflación. O sea, 50%, 50 puntos porcentuales cree que lo vamos a hacer el primer año, 20 puntos porcentuales cree que lo vamos a hacer el segundo, y créame que lo vamos a hacer porque lo estamos haciendo, usted lo puede ver todos los días. Están avanzando los efectivos. Empiezan las corridas, avanza la prefectura en este momento sobre la columna. A partir del anuncio de lo que pasaba en Puente Saavedra, se caldearon los ánimos aquí cerca del puente de Pueyrredón, y ahora la columna que estaba detrás de la Policía Federal avanza con los escudos. Están volando también botellas de vidrio, estamos intentando cubrirnos. Hoy me acabo de... Ay, me dieron con algo en la pierna. No había ninguna intención de avanzar, pero la policía reprimió intempestivamente, no sabemos por qué. ¡Paren, chicos! Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. Recién veíamos, ahora va a contar Javier Calvo, hoy en el aniversario del atentado de la Embajada de Israel, la presencia conjunta del presidente Javier Milei con Victoria Villarruel, después de las versiones, los cortocircuitos y el rechazo del DNU la semana pasada en el Senado. Pero vamos a arrancar justamente con el dilema que enfrenta el presidente Milei, que enfrenta un dilema muy claro, que tiene que ver con negociar para aprobar las leyes que necesita desde el punto de vista económico su programa y el del ministro Caputo, negociar con la casta, entre comillas, hoy con los gobernadores, o seguir mostrándose antisistema y anticasta, que le ha rendido muy bien desde el punto de vista de las encuestas. De hecho, fíjense, Milei dijo en las últimas horas algo que hace mucho no decían los presidentes. Es decir, sí, ¿saben qué? 7 de cada 10 argentinos consideran que están peor, que le están pasando peor que hace 3 meses, cuando yo asumí. Y lo reconoció. Y lo reconoció en base
a números que ahora vamos a mostrar de la consultora Aresco, que efectivamente muestran eso, pero que al mismo tiempo muestran que el presidente sigue manteniendo la expectativa en el cambio y no ha perdido capital político desde el punto de vista de su imagen. Y busca, de alguna manera, en vez de ocultar lo que es el sentimiento mayoritario, 70% de los encuestados dice que está peor que en diciembre, por la aceleración de la inflación, por la licuación de ingresos, salarios en términos reales, la licuación de los jubilados, por la caída muy fuerte del nivel de actividad en algunos sectores, por los despidos, el aumento de la desocupación. Todo ese combo, ese cóctel explosivo, Milei lo blanquea, dice, sí, es así. Y yo les dije siempre que iban a ser meses duros, y obviamente esto no es mi responsabilidad. Yo vine a sincerar esto, que estaba incubado en el gobierno anterior. Hay una luz al final del túnel, créanme, el viejo síganme de Carlos Menem, y las encuestas muestran, y sobre todo una que ahora vamos a mostrar, que es la que ve como referencia a Milei y que estuvo analizando muy detenidamente, muestran que esto de mostrarse genuino, esto de mostrar no un doble discurso, sino de blanquear ante la sociedad lo que está ocurriendo, le permite seguir teniendo crédito, le permite seguir teniendo luna de miel ante la sociedad. Fíjense lo que decía Milei cuando reconoce que 7 de cada 10 argentinos dicen que la están pasando peor. Hemos logrado, y en materia política, hemos logrado algo que parecía impensable en la Argentina, y es reordenar el espectro ideológico entre los que quieren el cambio y los que quieren mantenerse en el status quo. Quiero decirles algo. Yo tengo claro que 7 de 10 argentinos la están pasando peor. Yo lo tengo claro. Sé que la gente también lo tiene claro. Pero también es cierto que cuando nosotros llegamos al gobierno, el 20% de los argentinos creíamos que podíamos mejorar hacia adelante. En enero ese número saltó a 30, en febrero saltó a 42 y después del discurso de la apertura de la Asamblea Legislativa saltó a 47. Y además hay algo importante, 7 de 10 argentinos están convencidos que vamos a bajar la inflación. O sea, 50%, 50 puntos porcentuales cree que lo vamos a hacer el primer año, 20 puntos porcentuales cree que lo vamos a hacer el segundo, y créame que lo vamos a hacer porque lo estamos haciendo, usted lo puede ver todos los días. Entonces, vamos a derrotar la inflación, vamos a levantar el cepo, vamos a volver a crecer, vamos a seguir luchando con uñas y dientes en materia de seguridad y no vamos a dejar de darle contención a los más vulnerables. Esta vez el esfuerzo tiene sentido porque el costo lo está pagando la política y no los argentinos de bien. Milei lo que hace es citar prácticamente, casi textualmente, de manera precisa, los datos de esta encuesta. Fíjense en la última encuesta, de ahora de marzo, de la consultora Aresco, de Federico Aurelio, que llegaron a manos del presidente, a la Casa Rosada, muestran que Milei sigue teniendo un nivel de aprobación por arriba del 50%. Y que ese nivel de aprobación está muy por arriba del nivel de rechazo. Es decir, por ahora hay una mayoría que sigue apoyando al gobierno. Creo que son un par de puntos menos de lo que era el 56% del balotaje, pero en última instancia el dato grueso es conserva todo el capital político que tenía el 10 de diciembre. Además, a ver si la mostramos. Mucho, Maxi, sí. Porque fue el único, esto lo dice Javier Milei, Federico Aurelio, que le dio ganador cuando ningún encuestador le daba ganador, con lo cual le da mucha bolilla a Milei a lo que le dice Aurelio. Bueno, ahí está, ¿no? La placa siguiente lo que muestra es, bueno, esto que decía textualmente Milei, dentro de quienes evalúan de forma favorable la gestión, a la hora de explicar cuál es la principal razón por la que lo hacen, las opiniones aparecen divididas en partes iguales entre quienes confían en que va a mejorar la economía y quienes lo hacen porque es distinto a los políticos tradicionales. Es decir, es el dilema que tiene Milei. Entre los que lo apoyan, valoran dos cosas. La placa siguiente, por favor. Una, que
efectivamente creen que va a mejorar la economía. 2, que es distinto a los políticos tradicionales. Fíjense, de hecho es más importante los que creen, casi el 50% que lo apoya porque es alguien que se diferencia de la casta. Y ese es el primer dilema que tiene Milei. Si se diferencia de la casta, ¿puede negociar con la casta para pasar leyes en el Congreso que asienten su política económica, o le conviene seguir de alguna manera confrontando en las redes sociales, insultando, retuiteando y poniendo como enemigos del cambio a aquel que le plantea una posición distinta desde la oposición? El otro tema son los datos, la placa siguiente, respecto a cómo está la sociedad. Y la sociedad, 7 de cada 10 argentinos están igual de mal o peor que hace 3 meses, cuando asumió, en términos de la economía del hogar, pero en el marco de la confianza que inspira el gobierno nacional de Milei, están equilibradas las expectativas a futuro. Bueno, fíjense, esto era lo que Milei citaba, la placa siguiente. De que hay, efectivamente, si uno suma los que creen que empeoró, 52% empeoró su situación, más de la mitad de la sociedad está peor de lo que estaba en diciembre, más el 17% que sigue igual de mal. Bueno, hay un 70% que está en las condiciones que decía Milei, ¿no? 7 de cada 10 están peor. Pero cuando miran para adelante, bueno, hay una expectativa, es la placa siguiente. Cuando miran para adelante, la expectativa es que dentro de un año, ahí ya empieza a darse vuelta, hay una expectativa favorable del 47%, mientras que desfavorable es del 45%. Es decir, la expectativa, ojo, en este caso, en esta encuesta, es levemente positiva. Pero lo que dice Milei antes, ahora es 45 los que dicen que, o 47 los que dicen que la cosa iba a ser favorable hacia adelante, mirando hacia adelante, en diciembre era el 20%. Esto viene creciendo, es decir, la sociedad viene así en términos de realidad económica y social, del bolsillo, pero insólitamente en términos de expectativa va para arriba. Le cree el discurso, la expectativa de que hay una luz al final del túnel. Estoy citando textual lo que dijo Milei con los números, dónde vio los números estos con los cuales saca las conclusiones. Y finalmente, lo que dice, ¿no? No son 7, pero son 6 de cada 10 argentinos, si uno suma un poquito más, 62, 63%, que considera que va a bajar la inflación. Y prácticamente, acá se ve, el 50%, estos dos más el de acá arriba, creen que lo va a hacer antes de un año. La mayoría entre 3 meses y 6 meses o 6 meses y un año. Hay un 32% que dice que no va a bajar la inflación. Entonces, en este contexto, la prioridad absoluta para el gobierno es bajar la inflación, como sea. Y después vamos a ver por qué el gobierno empieza, viendo que la economía está en un tobogán total, es una recesión muy, muy profunda, que empiezan suspensiones, empiezan despidos. Parte de lo que este programa económico tenía previsto desde el inicio y que vienen meses muy duros, marzo, abril, mayo, meses muy duros en términos de actividad económica, cómo tiene que dar rápidamente un resultado positivo desde el punto de vista de la inflación. Y entonces se postergan algunos ajustes de tarifas públicas que estaban previstas para marzo o para abril, para ver si efectivamente en los próximos 2 meses hay por lo menos un número de inflación de un dígito, que muestre que el camino que está marcando Milei es el correcto. Todos se hacen la misma pregunta, y bueno, ¿y qué pasa con el nivel de actividad del empleo? ¿No empezará a jugar en ese momento la pérdida de puestos de trabajo más que la desinflación? Bueno, es el interrogante que nadie puede contestar a esta hora. En este contexto, hoy hubo todo un movimiento de piquetes que cercaron la ciudad de Buenos Aires. Sí, un día caliente en la calle. En todo el país hubo más de 500 piquetes, una marcha nacional, con el objetivo, en el caso del AMBA, de bloquear los accesos y egresos de la ciudad de Buenos Aires hoy a la mañana, pero se puso una vez más en marcha el protocolo Bullrich, el nuevo protocolo de seguridad que impide los cortes de accesos, los cortes de puentes, los cortes de rutas, de avenidas, con algunos incidentes que pudimos ver en el Puente Porredón, ahí por ejemplo con
algo parecido a gas pimienta, en el que entre las víctimas hubo varios periodistas, nuestro compañero Leo Godoy de A24 y Luciana Arias también, pero en un incidente en Puente Saavedra, donde ahí se dio lugar a los camiones hidrantes, en este caso de la policía de la ciudad. En el Puente Porredón estaban las fuerzas federales, Prefectura Naval en este caso, y todo con tal de decir, acá la calle ya no la domina ningún corte, sino las fuerzas de seguridad. Sobre una de las patas, también lo veíamos en el tape recién de Milei, donde se para el gobierno. El gobierno se para en lo económico y se para en temas de seguridad. No por casualidad está Patricia Bullrich al frente del ministerio, y por eso sobre esos dos grandes patas se basa la política del gobierno para estos primeros 100 días de gobierno, y donde casualmente son dos áreas donde la gente ve, si bien está peor en el tema económico, en el tema de seguridad ve que hay un avance, sobre todo con el tema de los cortes. Del ordenamiento del espacio público. Del espacio público, exactamente. Atención, hoy renunció un funcionario clave, muy poco conocido públicamente, pero que tenía un rol clave justamente en el tema de reforma del Estado, en el tema de la racionalización o el ajuste del sector público que quiere llevar adelante Milei. De hecho, era un hombre clave en los 90, para Domingo Cavallo y para Carlos Menem en la misma tarea. ¿Qué pasó? Bien, llama la atención, Maxi, estamos hablando de Armando Guibert, que es el secretario... Armando Guibert, sí. De Transformación. Llama la atención porque justamente la semana pasada hubo toda una polémica cuando renuncia el ministro de Trabajo por el sueldo, ¿te acordás?, de, entre otros, el presidente Javier Milei. Por el aumento del 48% que se había dispuesto en un decreto firmado por el presidente para el presidente, los ministros, secretarios y subsecretarios. Bueno, parece que la responsabilidad de bregar por el cumplimiento o no de este incremento salarial estaba en este funcionario. Sin embargo, esgrime motivos estrictamente personales y hay un dato no menor que seguiría como director del Banco Nación, porque él era secretario de Estado en el Ejecutivo y tenía un cargo ad honorem en el directorio del Banco Nación, con lo cual es diferente a la situación de otros funcionarios que fueron eyectados directamente del gobierno nacional, porque en principio quedaría dentro del directorio del Banco Nación, pero un hombre muy cercano a Nicolás Pose, ¿no?, el jefe de gabinete de Javier Milei. Atención, porque a diferencia del secretario de Trabajo, que Milei lo había echado la semana pasada, que algunos dicen no tenía mucho que ver con este aumento de sueldo que se había autoimpuesto Milei a todo el gabinete, en este caso estamos hablando de un funcionario muy importante en la jefatura de gabinete por el peso que tuvo en la década del 90, esos funcionarios que sabían cómo se maneja el Estado, como pasaba con Osvaldo Giordano en la ANSES. Bueno, me decían que justamente una de las virtudes de este funcionario es conocer la botonera. Cuando exactamente. Vos, por más que seas un outsider de la política, en algún momento cuando ocupás un cargo de gestión, fundamentalmente en el Ejecutivo, tenés que entender cómo se maneja un expediente, cómo funciona la botonera, dicen en términos políticos, y este hombre tenía experiencia en eso. Pero atención, evidentemente Milei quiso enviar la señal de que está muy enojado con el aumento de sueldos para todo el gabinete y, en todo caso, sacrificó a un secretario de Estado de mayor peso. No solamente algo a lo que se había resistido Nicolás Pose. Al secretario de Trabajo. Claro. Bueno, rebelión fiscal. ¿Qué significa rebelión fiscal? Se ha hablado mucho respecto a que en la Argentina se cobran impuestos muy altos, muy elevados y que cada tanto aparece algún sector económico que dice vamos a hacer una rebelión fiscal, no vamos a pagar más impuestos. Pero se generó una polémica muy grande porque el que salió a decir que no hay que pagar impuestos en la provincia de Buenos Aires por los aumentos que dispuso, a ver si podemos ver la placa, el gobernador Axel Kicillof, es nada más y nada menos que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Estamos hablando de José Luis Espert. Un hombre clave en el Congreso
del presidente Milei. Y dijo, el aumento de patentes, el aumento inmobiliario residencial, el aumento inmobiliario rural, no hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, es rebelión fiscal con sentido común. Los bonaerenses no tienen que pagar el aumento impositivo. Muy bien. Sí, hoy salió el gobernador Axel Kicillof a un poquito enfrentar esta teoría de la rebelión fiscal y de alguna manera sumarle fuego allá al incendio sobre si hay que pagar impuestos, no hay que pagar impuestos. Recordemos que Milei hace poco, cuando fue a Corrientes, en una charla en una fundación liberal, había dicho que los impuestos eran un robo del Estado. No, y ayer apoyó a Espert. Dijo que, bueno, que los impuestos se malgastaban en la provincia de Buenos Aires, que él apoyaba de esa perspectiva los dichos de Espert. Dijo además que era una violación a los derechos de propiedad. Y que la provincia de Buenos Aires, ahí en el medio también, era un baño de sangre respecto, bueno, a todos los casos de inseguridad en la provincia. Fíjense lo que le contestaba hoy Kicillof a la mañana a Espert y también al presidente de la Nación. Es gravísimo y nunca ocurrió que un presidente de la Nación llame a incumplir la ley. En este caso, la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires, pero llama a incumplir la ley. La verdad que no soy abogado, no sé dentro de qué figura jurídica se encuadra, pero no pasó nunca. Lo que sí queda claro es que el que juró cumplir la Constitución Nacional no lo está haciendo. Lo que está planteando Milei, como decía recién, es contra el pueblo de la provincia de Buenos Aires, que cómo va a pagar los hospitales, las escuelas, la salud. Es decir, después de ajustar a jubilados, a trabajadores, a artistas, a científicos, pareciera que quiere generar un problema con las prestaciones, las necesidades y los derechos básicos en todas las provincias de la Argentina. Sinceramente no sé por qué lo hace, no soy psicólogo, sino que soy gobernador elegido por el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Creo que hay que ponerle freno urgentemente a un desquicio y a la creencia de que es por impulsos, es por raptos que se toman las decisiones. No se puede gobernar por impulsos y no descarto una respuesta, o llamémoslo más precisamente una venganza, por lo que ocurrió con el DNU. Y quiero decirlo muy claramente, cuando el Estado se ausenta, cuando no hay presencia del Estado, cuando no hay acceso a la salud, a la educación, cuando no se cumplen los derechos, cuando no hay seguridad, en realidad lo que se logra no es el anarcocapitalismo, sino el narcocapitalismo. Muy duro Kicillof también respondiéndole a Milei. Sí. ¿Quién se encargó de replicarle a Kicillof hoy a la mañana también? No fue el presidente, no fue el jefe de gabinete, que es mudo, sino el vocero presidencial. El vocero presidencial, Manuel Adorni, se encargó de contarle las costillas al gobernador bonaerense de esta manera. Aprovecho para marcarte algunos gastos que ha tenido el gobernador Kicillof, porque en parte de la conferencia de prensa el gobernador Kicillof habla de que con los impuestos se pagan policías, se pagan médicos, lo cual es correcto, claramente, eso pasa en todas partes del mundo. Pero más allá de eso, que no nos ha sorprendido claramente esa definición, también... Bueno, ahí estaba, contá un poquito lo que tenías un problemita técnico. Sacar lo que se usó para que los chicos viajaran egresados en la provincia. A ver, leámosle textualmente porque era interesante lo que planteaba Adorni respecto a lo que considera un mal gasto en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Contaba distintos capítulos. A ver, me obligan, ¿tienen en algún lugar me pueden pasar o podemos pasar un fragmento? Búsquenlo en todo caso el fragmento y lo podemos pasar de nuevo, ¿puede ser? ¿Podemos hacerlo desde producción? Lo que me parece relevante es que
hay que tener cuidado cuando se habla de pagar o no pagar impuestos. Primero, para los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, estaría bueno que aclare el presidente si efectivamente tenemos que pagar o no los impuestos en la provincia de Buenos Aires. Digamos, si quiere hacer un DNU diciendo no se paga impuestos en la provincia de Buenos Aires, perfecto, pero si no, tenemos algunas consecuencias ahí. Lo mismo con el diputado José Luis Espert, ¿no? Pero lo más importante es que el gobierno está en toda una negociación política con gobernadores por el capítulo fiscal de la ley ómnibus. Todo lo demás de la ley ómnibus será excelente para la Argentina en los próximos 20 años, 30 años, ir hacia Finlandia o Dinamarca o Irlanda, lo que plantea el presidente. Pero en lo concreto lo que le está pidiendo al FMI es reviertan la baja del impuesto a las ganancias y háganlo ya, porque están sustentando el ajuste fiscal en cosas transitorias. Desde el lado de los ingresos tienen el impuesto país, que es un impuesto transitorio y que supuestamente este año tendría que levantarse, eliminarse, y generaría un agujero muy grande en la recaudación nacional. Y del lado de los gastos, las medidas de licuación de los jubilados o de los salarios públicos, o pisando gasto de transferencia para universidades o distintos sectores, también es transitorio. No se puede con eso estar bajando permanentemente el gasto, entre otras cosas, pues si bajaste la inflación no funciona más la licuadora. Ojo, porque si se ponen de acuerdo el gobierno con los gobernadores, la suba del impuesto a las ganancias, al bajar el piso, va a afectar a 1 millón de trabajadores. Alguien que esté ganando 2 millones de pesos o 2,5 millones de pesos, tal vez va a estar pagando 150.000, 200.000 pesos más por mes de impuesto, con lo cual va a haber una baja nominal en su salario, en un contexto en el cual se dispararon todos los precios de los servicios, colegio privado, prepaga, los costos asociados al auto, patentes, los seguros, más toda la canasta básica, más la luz, más el gas, más todo eso. Es muy delicado en este contexto subir un impuesto como ganancias que va a las personas físicas y que implica que directamente te baje nominalmente el sueldo a 1 millón de personas. Entonces, ojo, porque el presidente y el ministro Caputo están abogando para que eso ocurra, es decir, para que haya una negociación exitosa y se pueda pasar eso en el Congreso. Hay muchos gobernadores que lo quieren acompañar porque tienen una necesidad fiscal, pero al mismo tiempo no podés llamar a una rebelión fiscal, porque no vaya a ser que salga algún pícaro llamando a una rebelión fiscal de 1 millón de trabajadores que van a tener que pagar más impuestos en los próximos meses si esto pasa en el Congreso. Fíjense lo que decía Adorni. De hecho, para marcarte algunos gastos que ha tenido el gobernador Kicillof, porque en parte de la conferencia de prensa el gobernador Kicillof habla de que con los impuestos se pagan policías, se pagan médicos, lo cual es correcto, claramente, eso pasa en todas partes del mundo. Pero más allá de eso, que no nos ha sorprendido claramente esa definición, también en la provincia de Buenos Aires se pagan, por ejemplo, en perspectiva de género, en políticas de perspectiva de género, esto es información oficial de la provincia de Buenos Aires, casi 170.000 millones de pesos. También hay programas como Mar para Todas, que busca garantizar el derecho al tiempo libre y descanso de las mujeres LGBTI+. Masculinidades para la Igualdad, destinado a promover masculinidades igualitarias y no discriminatorias en el territorio de la provincia de Buenos Aires e incluir la perspectiva de masculinidades en el ESI. Programa Haceme Tuyo, programa que se ha hecho muy famoso y viral en un momento, que provee geles lubricantes de uso íntimo en concepto de elementos de cuidado para la humectación y o lubricación de genitales externos en pos de sexualidades saludables. Plazas por la Igualdad es otro de los programas que busca acercar las plazas y los parques bonaerenses. Busca llevar a los parques estas políticas públicas. Bueno, Ciencia sin estereotipos. Juguemos Piola, un programa que fortalece los recursos para abordar proyectos sobre el derecho a jugar. Programa Buen Vivir, que le entregan bicicletas, luces LED, tachos de separación de residuos
a vaya a saber Dios quién. Y bueno, viajes de fin de curso que plantea la posibilidad de que todos los estudiantes puedan viajar, con el agravante que viajan muchos que no lo necesitan, ¿no? Que no necesitan ser subsidiados en un viaje de egresados. Así que lo que estamos en contra es eso, es que se use el dinero del contribuyente de una manera tal vez, confiscatoria o con aumentos que tal vez sean excesivos para el tipo de gasto que tienen algunas jurisdicciones. Bueno, ahí está completito todo el speech de Adorni, que efectivamente puede estar en todo su derecho de cuestionar los gastos de la provincia de Buenos Aires como de otras provincias. Es más, me parece que hace mucho hincapié en la audiencia, si se quiere, del gobierno, digamos, dando una especie de batalla cultural también, porque plantea todas cuestiones que del otro lado de la grieta consideran derechos básicos elementales. Pero más allá de eso, me parece que está en todo su derecho de cuestionar el gasto, lo puede hacer el gobierno nacional de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias. El tema de la rebelión fiscal es distinto. Porque, insisto, estamos en un gobierno que está en una transición, nadie le pidió a Milei que se corte el brazo, o los dos brazos, o lo que fuera. El gobierno subió 10 puntos el impuesto país cuando llegó, y eso encareció todas las importaciones de todos los sectores. Massa lo había subido 7,5%, el gobierno lo llevó a 17,5%. Y ahora viene por delante qué se hace con el impuesto a las ganancias, que es el gran interrogante, y obviamente hay una preocupación muy grande en el gobierno porque hay una presión fuerte del FMI, aparte porque necesitan de alguna manera tener ingresos fiscales que no dependan transitoriamente de la coyuntura, como es el impuesto país, o estar licuando el gasto público como forma de llegar a cerrar las cuentas públicas. Entonces, si vos llamás a una rebelión fiscal, puede volver como un buen mono. Un dato más respecto al INDEC. Atención porque esto es información exclusiva. El INDEC va a cambiar la medición. ¿Qué medición va a cambiar de precios? El índice de precios en general. Sí. Vos sabés que la canasta básica se compone, Maxi, de distintos, valga la redundancia, componentes, ¿no? Hablaba con una fuente del INDEC que me confirmaba esta información, que están trabajando en el tema, que no hay una fecha exacta para el lanzamiento de este nuevo índice de precios, pero claro, me decía, imagínate que esto va cambiando en el mundo. Antes, de repente vos tenías, por nombrarte un ejemplo, ¿no? Alquiler de películas en un blockbuster y ahora tenés el streaming de Netflix, de repente. O los hábitos de consumo, no es lo mismo la carne que se comía hace 15 años atrás que la carne que se come ahora, la carne de vaca. Dicen en el INDEC que con la pandemia y tal no se había logrado realizar ese cambio en la época de Alberto Fernández, pero que es lo que se viene, que va a cambiar la fórmula de medir la inflación, básicamente. Ese es el título. Esto lo están conversando con las provincias, lo están conversando con distintos profesionales y en medio de todo este contexto, Marco Lavagna, el titular del INDEC, recibió un piropo bastante fuerte, un elogio del presidente Milei. Dijo Milei que el trabajo de Marco es impecable, que por eso lo había dejado a pesar de estar siendo parte del gobierno anterior, con Alberto Fernández y con Sergio Massa. Mano derecha de Massa. Sí, bueno, pero acaba de decir Milei que Lavagna es un trabajo impecable y que incluso, esto también es información súper exclusiva, estarían trabajando en un proyecto de ley para dotarlo de autarquía absoluta al INDEC para que nunca más, dicen en el gobierno, pase lo que pasó en la época de Guillermo Moreno, que se manipulaban los precios de forma descarada. Hoy Milei estuvo con Victoria Villarruel en el aniversario del atentado a la Embajada de Israel. Exactamente, ahí en la zona de Retiro, donde funcionaba la Embajada de Israel hasta que fue detonada. Se reencontraron después de todo lo que pasó la semana pasada en torno a la tensión entre ellos, primero por el aumento en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero en el caso de Villarruel, en el Senado, que ella no quería retrotraerlo, finalmente se la invitó a hacerlo, lo hizo, y la convocatoria a la sesión donde el Senado, con 45 votos, decidió bajar el DNU desde el Senado. Ahora falta ver qué pasa en la Cámara de Diputados. Ahí compartieron el palco de autoridades. Prácticamente no se hablaron. Victoria Villarruel saludó a Jorge Macri, saludó a Karina Milei, ahí también en el palco, a Guillermo Francos,
con Milei se saludaron inicialmente y después nada. Pero Milei enviaron una señal fuerte, ¿no? La foto. Sí. Está la foto de ellos saludándose, que está todo bien. Mañana supuestamente se van a reencontrar en la reunión de Gabinete Nacional de martes. El jueves pasado se había cancelado. Pero, bueno, hay que ver cómo sigue ese vínculo, teniendo en cuenta que hay una idea del gobierno, no necesariamente de Milei, pero sí del gobierno, de seguir insistiendo vía Guillermo Francos, vía Nicolás Pose, con las negociaciones con gobernadores, para que salga ahora una nueva ley ómnibus y que, sobre todo, la Cámara de Diputados no voltee definitivamente el DNU 70. Ahora, estuvieron, tengo entendido, durante más de una hora, mano a mano, solos, el presidente y la vice, limando asperezas el fin de semana. Yo no lo tengo confirmado. Bueno. Yo no lo tengo confirmado. Tal vez sucedió, pero yo no lo tengo confirmado eso. Bien, el otro tema a tener en cuenta es que finalmente confirman que, esto sí está confirmado, bueno. Confirman que van a emitir los billetes de 10.000 y 20.000 pesos y le han puesto fecha para la emisión de estos billetes, algo que era impostergable ya hace mucho tiempo por los costos que ocasiona a todo el sistema económico el tema del traslado de billetes, de papelitos que no tienen ningún valor, ¿no? El billete de máxima denominación en circulación en la Argentina son $2. $2 el billete de 2.000 pesos y aparte hay muy poco. Carlos. Y en junio ya estuvo mostrando el gobierno una foto con quiénes serían los próceres que estarían en estos billetes de 10.000 y 20.000 pesos. Y también la política aprovechó para hacer chicanas, ¿no? Santilli, por ejemplo, salió con... Metió un tuit. Sí, como congraciándose con Milei. Fíjate que lo arroba, capaz con la intención que lo vea, ¿no? El presidente, cuando arrobas a alguien en un Twitter, dice: hola, Javier Milei, le propongo que los nuevos billetes de 10.000 y 20.000 tengan la cara de los responsables de la inflación para que nunca nos olvidemos de la bomba económica que nos dejaron. Y ahí hace una broma con Cristina, Alberto y Sergio Massa, que eran los tres. Para ponerlos en los billetes. Claro. Eso es lo que dice Santilli. Sí. Y me parece que hace bien tratar de congraciarse con Milei y Santilli, sí, porque tanto Santilli, Ritondo, digamos, ese grupo, bueno, eran los más negociadores en su momento con el exministro de Economía, Sergio Massa, ¿no? Y lo que tienen más conocimiento personal, que iban, venían, se consideraban amigos. Entonces, me parece que... Pero Maxi, todos se conocen. Con claro. el presidente Milei también, el exministro de Economía, Sergio Massa. Claro, pero me parece que los que han estado más cercanos en la negociación, que estuvieron a punto de que los traten de traidores, por el ida y venir de diálogos con el otro lado de la grieta, me parece que son los que están ahora desde el PRO haciendo los gestos, si se quiere, de más cercanía. Pero vos estás queriendo, a ver si entiendo, vos estás queriendo decir que ellos estarían satisfechos integrando el gobierno de Milei, porque no te entiendo bien. Más que satisfechos, algunos están muy entusiasmados en el PRO. Algunos, ¿no? Pero, bueno, hay que ver qué pasa. Sí, ahí hay un eje, Santilli, bueno, obviamente Larreta, Santilli era el hombre de Larreta para la provincia de Buenos Aires. Ese eje detonó. Santilli, Larreta, María Eugenia Vidal, Ritondo eran los grandes negociadores con el peronismo, entre comillas, no kirchnerista, durante todo el gobierno de Macri y durante todo el gobierno de Alberto Fernández. Me parece que ahora están ese grupo tratando de mostrarse más halcones que el resto, tratando de acercarse a Milei, tratando de decirle no, pero... Lo que pasó, pasó. Ahora somos diferentes. Me hiciste acordar, Maxi, me hiciste acordar, breve, cuando gana Milei, la noche de esa del domingo, los festejos, con la alegría que llegó Santilli al búnker de Javier Milei, parecía un militante de la primerísima hora, pero feliz de la vida llegó aquel domingo. Hubo una reunión en Casa de Gobierno del jefe de gabinete, no sé si estuvo también Guillermo Franco, el ministro de Interior,
con las autoridades del bloque de Coalición Federal que encabeza Miguel Ángel Pichetto. Exactamente, también Emilio Monzó, ahí tenemos la foto, Margarita Stolbizer, Agos Carreño, el cordobés, justamente son una serie de conversaciones que están manteniendo el jefe de gabinete y el ministro del Interior con diputados con varios temas, ¿no? Ganancias, el DNU, que no lo bajen en diputados, el paquete fiscal de la nueva ley ómnibus, la futura ley ómnibus. Ya había tenido la semana pasada, habían tenido encuentros con el radicalismo, que no es Lustó, Rodrigo de Loredo, con el PRO, que levanta la mano a todo, y ahora hacemos Coalición Federal, que es el bloque más heterogéneo y que vota cualquier cosa. Quiero decir, vota no según lo que mande el jefe del bloque, que es Pichetto, sino que como es un rejunte de diferentes fuerzas, del socialismo hasta Ricardo López Murphy. Ah, López Murphy no está ahí. No fue invitado. Muy castigado siempre por el presidente. Estas reuniones van a seguir con vistas, insisto, a que se encarrile políticamente el tratamiento de la ley ómnibus nueva y sobre todo que no se baje en la Cámara de Diputados el DNU 70, que como te anticipé la semana pasada, después de lo que pasó en el Senado, Martín Menem no es Victoria Villarruel y va a postergar todo lo que pueda y más el tratamiento del DNU en la Cámara Baja. El ministro Caputo sigue tuiteando, tiene una nueva personalidad, Caputo, muy distinto a la que tenía en el gobierno de Mauricio Macri. Se está mimetizando. No, antes era un funcionario formal, ahí de bajo perfil y demás. Está desatado en las redes, se ha de alguna manera, claro, imbuido del espíritu de Milei y salió a tuitear esto, sigue haciendo una especie de lucha, de batalla contra el 2x1 de los supermercados y de las empresas. Lo que dice en el Ministerio de Economía es que el 2x1, el INDEC no lo termina de... Ahora vamos a hablar de Cabrales también del tema, pero la previa era el 2x1, ¿no? Hay un tuit en el cual el fin de semana cita un tuit de Ale Fantino, en el cual, bueno, estaba enojado porque era todo 2x1 en Pharmacity, ¿no? Y no te podía llevar el precio de uno porque era mucho más caro, entonces a todo 2x1 te ofrecían. Dice Caputo que eso no se registra en el INDEC. Es cierto que el INDEC registra los descuentos y las ofertas, pero no cuando tienen una restricción. Es decir, si hay un descuento del 40%, listo, lo registra el INDEC. O del 50%, o del 20%, lo que fuera, lo registra en supermercados o en empresas. Cuando hay 2x1, que ese descuento solo se aplica cuando vos te tenés que llevar 2 productos, no lo registra. Claramente todos dicen esto no tiene un impacto relevante en el índice de inflación porque los supermercados solo captan el 20% o el 30% de la comercialización en Argentina. Por ejemplo, es el 20% nada más de la comercialización de carne. O en productos de consumo masivo es el 30, el 35%. Todo el resto se hace por comercios de cercanía. Pero Caputo está muy metido con este tema, ¿no? de la batalla contra el 2x1, las promociones de los supermercados. Quiere que directamente pongan los precios más bajos para que el INDEC lo pueda registrar. Salió ahí Carlos Rodríguez, el ex asesor de Milei y jefe de gabinete, un poco a chicanearlo, a decirle bueno, que los libertarios están persiguiendo a los supermercados. En 3 meses los libertarios ya le están diciendo a los comercios cómo deben anunciar sus promociones. Esas promociones han existido desde siempre en Argentina y en todo el mundo capitalista. Son parte del marketing de una economía capitalista competitiva. Bueno, le dice a Caputo que es del estilo Moreno, que está ahora persiguiendo empresas. También hoy Caputo se quejó o se hizo eco de un tuitero que hablaba del precio del café, ahora sí, y quejándose contra Cabrales, que debe ser uno de los empresarios más oficialistas, más mileístas en el universo de las empresas, ¿no? Un tuitero que dice Café Cabrales en cápsula 50%, 80% más caro en Coto que en el Walmart en Estados Unidos. Y ahí ponen los ejemplos y Caputo pone abajo, no sé si se ve, en un mes ya va a estar compitiendo con las importaciones. Creo que no va a vender mucho más café a esos precios, ¿no? Dice Caputo. Primero lo que hay que decir es que Cabrales importa, digamos. Que el café no se produce en la Argentina. Es todo importado.
Es decir, que todo lo que importe Cabrales, es más, debe estar feliz Cabrales con esta medida, porque le van a pagar a los 30 días las importaciones, le van a dar los dólares. Lo mismo que las bananas y otros productos que han puesto dentro del listado de importaciones con precios, con disponibilidad de dólares. Ahora, la pregunta de fondo es, ¿por qué la Argentina está cara en dólares? Fíjense, el colega Damián Dipache, muy interesante, pone una comparación de 3 productos en los cuales la Argentina ha quedado, en esos 3 productos, arroz, una gaseosa cola y en pan lactal, en los 3 productos ha quedado más caro en dólares que en Estados Unidos o países europeos, ¿no? Que España o incluso de países de la región. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Es porque los empresarios se pasaron de rosca con las remarcaciones? Es probable que parte de esto haya ocurrido pensando que iba a haber un dólar mucho más alto y una devaluación mucho mayor. El argumento de Caputo. ¿No será también con que el dólar bajó cuando vos tuviste 70% de inflación en 3 meses? Fíjense el dólar real, ¿no? Medido por Fernando Marul, que muestra que este dólar, el de 8.50 o el dólar libre de 1.000 pesos, es el más bajo de los últimos 5 años. Y cuando en la Argentina te quedaste muy cara en dólares respecto a Miami, como dice Caputo, estamos 50% en muchos productos en el supermercado más caro que Miami. Bueno, en parte podés decir a los empresarios, bajen los precios, como hacía el kirchnerismo, se pasaron de rosca. Pero en parte por ahí tenés un problemita ahí en el dólar. Porque ese dólar de 1.000 pesos no es un dólar libre. Es el dólar financiero que los estás manteniendo ahí con el cepo. Hay una restricción muy grande de las empresas para acceder al contado con liquidación por el lado de la demanda y por el lado de la oferta le estás poniendo 80 millones de dólares por día, pues se están liquidando el 20% de las exportaciones. Entonces hay quienes le dicen a Caputo, ojo de engolosinarse con el dólar planchado con inflaciones del 10-15% mensual, porque eso nos encarece mucho en dólares y tenemos los problemas que hay siempre en la Argentina cuando te quedaste muy cara en dólares, que tarde o temprano en algún momento hay un problemita. Entonces, ojo con esto porque Caputo está desnudando algo que es muy interesante como discusión. Le dice a los empresarios, che, ustedes tienen todo más caro en dólares. Ahora, si no solamente el café, sino todo empieza a estar más caro en dólares que en Estados Unidos o que en España, hay un problema. Todavía esto no es generalizado, pero es algo para ver con mucha atención. Un último dato político, Javier. Mañana Mauricio Macri va a quedar consagrado como presidente. Tranquilos. ¿Mauricio Macri presidente? Del PRO. Del PRO. ¿Mañana? Del PRO. Mañana cierre de listas, va a haber lista unificada. Van a ver qué hacen con Bullrich en las listas. Parece que la va a pasar mal. Y con Rodríguez Larreta, otro que parece que la va a pasar mal. Pero mañana, lista unificada del PRO, Macri presidente del principal partido neoaliado al gobierno. Se quedan con Mariano Yese en A24. Nos encontramos mañana a las 20 como siempre. Chau, chau. Pásenla bien.